Reciban ustedes, hermanos, un especial saludo en estos días de fiestas patrias. Quiero leer en esta oportunidad en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Dice así la palabra del Señor. Y decía Jesús a los que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo o esclavo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estamos recordando 211 años de independencia y libertad como patria libre y soberana. Y quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a la realidad del concepto libertad, concepto fundamental del ser humano, en que muchos sueñan, luchan y viven y aún mueren por la libertad. Libertad, además, que ha sido incorporada en gran parte de las constituciones del mundo. De hecho, el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todos los hombres nacen libres. Y esta libertad se expresa en libertad de conciencia, libertad de opinión, en libertad de expresión, de elección, en libertad de circulación, libertad de pensamiento, libertad de religión y aún libertad a la vida privada. Esta libertad también puede ser tanto física, religiosa, filosófica, ética y legal. Pero en esta oportunidad quiero hablar de una libertad que la gran mayoría de las personas desconocen, porque todos nacemos siendo esclavos y necesitamos de esta verdadera libertad. Me refiero a la libertad espiritual y moral, que viene de conocer a Cristo como Salvador y Señor. Una libertad importantísima, fundamental. Dijo el pastor Carlos McIntyre lo siguiente. Él escribió: la libertad es asunto de cada persona. El hombre que no defiende su libertad no merece su libertad. Sobre el contexto de este texto 36, quiero decir lo siguiente. Bueno, estos versículos que he escogido, en ellos Jesús está hablando a un grupo de judíos que pensaban que eran libres, que por ser ellos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, gozaban de libertad espiritual. Pero Jesús les dice que son pecadores y por tanto son esclavos del pecado. Ellos no son libres. Jesús con esto quería mostrar que solo Él tiene el poder de hacer a los hombres verdaderamente libres. Les recuerda que no son libres, que son esclavos del pecado y que un esclavo no es parte permanente de la familia, pero sí un hijo lo es. Luego el Señor aquí confirma que solo Él tiene el poder de hacer verdaderamente libre a aquellos, ¿cierto?, a los que Él quiere. Bueno, en este día que recordamos nuestra independencia, paradójicamente celebramos la libertad como país, pero sin embargo vemos a millones hoy en nuestra patria esclavos y engrillados en las cadenas de su propio pecado. El concepto de libertad, como lo enseña el Antiguo Testamento, significa tanto la liberación de fuerzas que pretenden evitar que los hombres sirvan a Dios y que lo disfruten. Y también implica verdadera felicidad de vivir en comunión con Dios bajo su pacto para manifestarse y bendecir cuando Él lo quiera. Esta libertad de la cual estamos hablando, libertad espiritual, no es un logro humano, sino que es un don gratuito de la gracia de Dios en Cristo, algo que no podríamos lograr por nosotros mismos. Esta es una bendición que Dios ha prometido mantener si su pueblo se mantiene fiel, unido a Él. Esta libertad no es independencia de Dios, sino que es el servicio y entrega a Dios donde encontramos la perfecta y completa libertad. Paradójicamente diríamos, somos libres de la esclavitud haciéndonos esclavos, siervos de nuestro Señor. Somos libres dándonos a Dios, entregándonos a Él. Veamos algunas cosas importantes de estos versículos en los cuales quiero que tenga usted su Biblia abierta ahí en Juan 8, versículos 31 al 36. Primeramente, quiero indicar
que hay una fuente, que hay un origen, una base de nuestra libertad. Así lo dice aquí el versículo 32. Jesús dice que la fuente de nuestra libertad está en la verdad. Dice el texto 32, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Verdad aquí o lo verdadero en relación con Dios. La verdad es lo que está relacionado con Dios y con la aplicación de sus propósitos en Cristo, de su plan de redención. Esto es la verdad. La verdad es toda la verdad sobre Cristo y lo que Él hizo por los pecadores. La verdad sobre Cristo lo vemos en la creación y los pecadores esto pueden ver atisbos de esta verdad y por lo tanto quieran sin excusa, como dice Pablo en Romanos 1, texto 18 al 21. Dice Pablo, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. La verdad sobre Cristo, además, se encuentra en el mensaje del Evangelio, como lo resume bellamente Pablo en 1 Corintios 15, textos 3 y 4. Él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es este? Que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Además, la verdad sobre Cristo se encuentra en cada página de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Jesús mismo dice en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esta verdad sobre Cristo además es revelada al pecador que cree por medio del Espíritu Santo, al iluminar su conciencia y al abrir los ojos de su entendimiento, los ojos del alma, como escribe ahí Juan, capítulo 16, texto 13 y 14. Dice Cristo, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que es la verdad sobre Cristo el instrumento de nuestra libertad. La verdad del Evangelio, la verdad que nos habla de Cristo, es el instrumento de Dios para llevarnos a la libertad completa, perfecta, verdadera. Pero a pesar de este ofrecimiento, sin embargo, hay impedimentos a esta libertad. Y uno de estos impedimentos es el pecado y la incredulidad, dos cosas que están íntimamente unidas, como se nos dice aquí en el versículo 33 a 35. La jactancia y el engaño de estos judíos les mantenía esclavos y lejos de esta libertad. Texto 33 dice, y le respondieron, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Estos judíos se habían olvidado que fueron esclavos de los cananeos, de los filisteos, esclavos por muchos años en Egipto, en Babilonia, en Persia, en Siria, en Grecia. Y en este momento que están dialogando con Cristo, esos judíos son esclavos de Roma. Pero además se jactaban de su descendencia física de Abraham, eran descendientes de Abraham. Pero Cristo deja muy claro aquí que la sangre no puede heredar el reino de Dios. Es necesario nacer espiritualmente de nuevo, como el mismo Señor Jesucristo lo explica a Nicodemo allí en Juan 3. Así que Jesús les está diciendo aquí a estos judíos soberbios, e incrédulos y pecadores, y además esclavos, les está diciendo, yo sé que son descendientes de Abraham, pero vuestro actuar no está de acuerdo con lo que era la fe de Abraham, porque ellos estaban llenos de odio y venganza, querían matar al Señor, y por eso es que necesitaban cambiar su corazón. Necesitaban ellos un corazón donde la palabra de Dios pudiera entrar, donde la palabra de Dios pudiera obrar libremente, donde la palabra de Dios pudiera permanecer, expulsando así el pecado y la ignorancia en la vida de esclavos que estos judíos tenían, como muchas personas el día de hoy están, que reclaman por todos lados ser libres, pero sin embargo, ¿cierto? Son esclavos de sus adicciones, son esclavos de sus tendencias y de sus pecados, ¿cierto? Que le mantienen atrapado y que no pueden dejar, salvo que Cristo obre en sus almas. Estos hombres aquí, estos judíos que están conversando con Cristo, además eran ciegos espiritualmente porque no podían ver el pecado de su corazón al cual estaban esclavizados.
Dice el texto 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo de pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Estos hombres no podían ver que estaban bajo la esclavitud de Roma, que estaban esclavos bajo la letra de la ley, que eran esclavos de su propia soberbia y de su propia incredulidad, que eran esclavos de su propio corazón caído y pecaminoso. Así que es muy claro aquí, todo ser humano es esclavo de pecado, porque todos somos pecadores, porque el pecado, por supuesto, le mantiene allí esclavo y atado, le mantiene encadenado al pecado. Jesús aclara además que el esclavo disfruta de los privilegios de la casa del amo solo por un tiempo, pero no para siempre. Y explica aquí que solo los verdaderos hijos espirituales de Abraham disfrutarán de los privilegios del reino eterno para siempre. Así que solo los libres en Cristo, solo aquellos que son hijos por adopción, somos los verdaderos herederos del reino celestial, los que hemos creído en Cristo, los que somos hijos del Señor por haber creído en Él y que somos ahora adoptados e injertados al pueblo espiritual del Señor. ¿Cuál ahora es el medio, el instrumento para nuestra libertad? Sin duda, como lo dice perfectamente aquí el texto 36, es Cristo, es el sacrificio de Cristo. Cristo mismo es nuestro libertador, dice el texto 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto mismo se anticipa proféticamente allí en Isaías 61:1, que dice lo siguiente: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Por eso es que Cristo ignoró el deseo de un grupo de personas por una liberación nacional de Roma, allí en el tiempo y ministerio de Cristo. Pero junto con eso también el Señor confirmó que había venido a liberar del estado de esclavitud al pecado, al mundo y a Satanás. Que Cristo el Hijo es el único y exclusivo libertador de todo pecado y de todo mal. Así que libres de la esclavitud al pecado, libres para hacer el bien. Somos libres en Cristo para hacer el bien sin límite alguno. Libres para recibir la herencia y posesión final, que solo la reciben aquellos que son hijos, aquellos que son verdaderos herederos del Señor. Cristo además se nos dice aquí que tiene la autoridad exclusiva y poder para liberar, porque Cristo nos justificó, haciendo satisfacción ante Dios por nuestra culpa. Cristo pagó nuestra deuda y por eso es que somos perdonados. Él hizo honor a la justicia perfecta del Padre y así nos dejó libres de la condenación, de todo tipo de condenación. Pero para que esto sea eficaz y real en la vida de cada persona, todo pecador debe arrepentirse y creer por la fe en Cristo como su Salvador y como su Señor. Y entregarse además enteramente a Dios para adorarle, para servirle por la eternidad. Porque Cristo fue el que pagó el costo de nuestra libertad. Fue Cristo el que asumió el costo de nuestra libertad. Nuestra libertad nacional sabemos que tuvo un alto costo. Sabemos que hubo vidas allí, que hubo tantos recursos involucrados. Y eso debe hacernos agradecidos y debe hacernos además comprometidos en proteger esta libertad que tenemos, ¿cierto?, como ciudadanos de esta patria. Pero todos estos altos sacrificios que costó nuestra independencia nacional no tienen ninguna comparación con el costo de nuestra libertad espiritual en Cristo, que significó nada menos que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como lo dice Pablo en 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todo. O como lo dice Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, textos 5 y 6. Dice el profeta: mas él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, sin excepción alguna, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y después agrega Pablo en Romanos 5:8,
Mas Dios encarece, muestra, exhibe su caridad, su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alto precio pagó Dios en Cristo por nuestra libertad. Tenemos que apreciarla y valorarla. Tenemos que difundirla. Tenemos, ¿cierto?, que ponerla al alcance de las personas, especialmente de miles y millones que hoy viven en esclavitud del pecado. Ahora, ¿qué alcance tiene nuestra libertad? ¿Hasta dónde alcanza nuestra libertad? Bueno, dice aquí la Escritura, la segunda parte del texto 36, que Cristo nos hizo no solo libres, sino que nos hizo verdaderamente libres. Seréis, dice el texto, verdaderamente libres, porque solo Cristo nos hace libres. Y la palabra libre aquí en griego quiere significar uno que es nacido libre, uno que es nacido libre. Es decir, aparecemos aquí ante el Padre por Cristo libres, como si nunca hubiésemos pecado, como si nunca hubiésemos estado esclavos. Ahora, ¿cuánto se necesita hoy esta libertad en el alma de muchas personas? ¿Cuánto se requiere hoy de esta libertad en tantas personas que viven esclavos de su mal, de su conciencia, de su corazón, de sus vicios, que viven esclavos del pecado en toda su forma? Y quiero además recordar enfáticamente que nadie puede ser libre verdaderamente a menos que Cristo los haga libres. Y sin la libertad espiritual en Cristo, ninguna otra libertad puede tener sentido hoy día para la persona. Ningún otro tipo de libertad puede tener sentido. Todos estos conceptos, ¿cierto?, que se dan en los artículos propios de la libertad, ¿cierto?, que tienen las personas en los derechos humanos, ninguna de esas libertades tiene sentido real y verdadero a menos que Cristo haga libre en el alma, en el espíritu, en la conciencia, a menos que Cristo liberte desde dentro, librando del pecado a las personas. Ahora yo pregunto, ¿gozamos nosotros de esta libertad? ¿Somos de verdad, todos los que estamos en este momento escuchando la palabra del Señor, somos de verdad libres en Cristo? Veamos los alcances y las áreas donde hemos sido liberados. Primeramente, permítame decir lo que no es esta libertad, porque más de alguno puede estar pensando algunas cosas equivocadas. ¿Qué no es esta libertad? Primeramente, no se está hablando de libertad de sufrimiento físico, porque ya nos dijo el Señor que en este mundo todos tendremos aflicciones. Todos tendremos aflicciones. No se está hablando aquí de una libertad de la disciplina divina, porque sabemos, ¿cierto?, que Dios castiga, que Dios disciplina a sus hijos para bien. Si así como los padres, dice Pablo en Hebreo, azotan a sus hijos, o bueno, así también Dios azota a cualquiera que recibe por hijo, porque no quiere bastardo, quiere hijo y quiere nuestro bien. No se trata aquí tampoco de libertad de las pruebas y tentaciones de Satanás, porque ni siquiera Cristo estuvo libre de pruebas y de tentación, menos nosotros podíamos estar libres. No está hablando aquí de libertad de la presencia del pecado, porque sabemos, ¿cierto?, que el pecado está presente en nosotros, pero que un día seremos libres cuando seamos transformados, nuestros cuerpos transformados a la imagen de Cristo. Entonces, cuando Cristo dice, seréis verdaderamente libres, ¿de qué somos libres? ¿De qué cosas se nos libera? Primeramente se nos libera de la maldición de la ley, porque Cristo tomó sobre sí la maldición propia de la ley, la cargó sobre sí. Él se hizo cargo de la maldición de la ley y de los costos que eso significaba. Somos libres además de la culpa del pecado, porque Cristo, que es el Cordero de Dios, Él cargó y quitó de nosotros, cargó sobre sí, quitando de nosotros el pecado y además nuestra culpa. Por eso es que Pablo pregunta ahí en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, Dios es el que justifica. Dios además, ¿cierto?, en Cristo nos ha librado del dominio del pecado, porque el pecado, dice, ya no se enseñoreará de vosotros, porque tenemos ahora la fortaleza del Señor Jesucristo. Nos hace libre Cristo de la condenación del pecado, como dice Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo nos libra del poder de las tinieblas, como dice Colosenses 1:13. Nos ha librado Cristo de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos libra aún del temor a los hombres, de la violencia, como dice Hechos 4, texto 18 al 20. Cuando aquellos apóstoles fueron presionados y fueron castigados y apresados para que no dijeran nada de Cristo. Y ellos dicen,
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y hemos sido librados de la ira de Dios, como dice Pablo en Romanos 5:9. Justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Somos librados además del aguijón de la muerte, como lo dice bellamente Pablo en 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte era el pecado y fue quitado por el Cordero de Dios. Así que hoy estamos libres de este aguijón y finalmente hemos sido liberados del poder de Satanás, porque él es un enemigo completamente vencido por Cristo. Así que la libertad que tenemos en Cristo es multifacética. Esta libertad, hermanos, que tenemos en Cristo es una libertad absoluta, es una libertad eterna, completa. Y lo más precioso es que es una libertad posible en Cristo, acudiendo a Él, creyendo en Cristo, reposando en Él y viviendo en Él, viviendo en Él, viviendo por Él y viviendo para Él. Así que al recordar nuestra independencia nacional en estos días, se hace vivo y además muy urgente el tener la seguridad de que somos libres espiritualmente en Cristo. Cuando vivimos en una sociedad que se cree a sí misma libre o libertina, vemos entonces la urgencia de la verdadera libertad en Cristo. Yo pregunto, todos los que estamos en este momento escuchando, usted que está escuchando este mensaje, ¿usted es libre en Cristo? Si es así, entonces, ¿le estamos agradecidos? ¿Le estamos adorando? ¿Le estamos sirviendo como debemos? ¿Como agradecidos? Y además recordemos la advertencia que nos hace Pablo sobre esta misma libertad en Gálatas capítulo 5, versículos 1 y 13. Él nos manda a los creyentes, a los que ya somos libres en Cristo, nos manda lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué mandato más importante aquellos que gozamos de la libertad en Cristo? ¿Qué responsabilidad tenemos aquí delante del Señor? Porque somos responsables no solo en valorar y cuidar nuestra libertad que hemos recibido por gracia, somos también responsables de propiciar para que esta libertad también llegue a otras personas. Tenemos una responsabilidad moral con todos los privilegios que hemos recibido de Cristo. Y uno de estos es la libertad, verdadera libertad en Cristo. Y si usted que está escuchando esta meditación, si usted aún es un esclavo de sus pecados, si usted no ha creído en Cristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, en los que está probablemente encadenado, yo le recuerdo que solo Cristo tiene la autoridad para hacerle verdaderamente libre. Él quiere librarle de la ley del pecado y de la muerte. Quiere salvarlo, adoptarlo como su hijo y quiere llevarlo finalmente a esa patria celestial. Así que venga a Cristo ahora. Hoy es el día, hoy es la oportunidad. Y usted será libre de todo tipo de esclavitud. Que Dios le bendiga.